En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta maravillosa solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Iglesia, con gran sabiduría, ha dispuesto que empezáramos el año de la mano de la Virgen. Porque de la mano de la Virgen tenemos seguridad. No es que nosotros, por ser católicos, no vayamos a tener en este año que empieza problemas. Los hemos tenido en el año que acaba de terminar. La fe no es un paraguas contra los problemas. Dios no ha venido a quitarnos los problemas de la vida. Él no dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os curaré, o yo os quitaré el agobio. Dijo: yo os aliviaré. La fe es alivio, la fe es también esperanza, la fe es consuelo, la fe es alegría, la fe es fortaleza. Pero el alivio no te quita los problemas, los alivia. El consuelo no te hace que desaparezca el dolor, por ejemplo, por un hijo que ha muerto, pero ese consuelo te hace llevadero ese dolor. La esperanza no hace que las cosas con las que sueñas y deseas ocurran ya, pero te ayuda a esperar a que ocurran porque sabes que ocurrirán. La fe nos sostiene en la lucha por nuestra santidad, en la lucha por nuestra familia, en la lucha por nuestra patria. Los que no tienen fe viven su presente con el miedo a que el futuro sea inminente y se les termine el tiempo. Nosotros vivimos el presente sabiendo que el presente no es más que un paso para la eternidad. Y es esta dimensión de vida eterna la que nos sostiene, como decía San Pablo, en medio de las dificultades, para poder nosotros compartir y ayudar a aquellos que están peor que nosotros. Y todo esto de la mano de la Virgen, de la mano de la Madre, de la mano de la intercesora, de la abogada, del consuelo de los afligidos, del auxilio de los cristianos, del refugio de los pecadores. También de la corredentora. Ya sé que no ha sido aprobado el dogma todavía de María corredentora, pero si San Pablo dijo que completaba en su carne, y son palabras de él que están en una de sus cartas y que son palabra de Dios, si dijo que completaba en su carne los sufrimientos que faltaban para la redención de Cristo, y es una afirmación impresionante, porque, decía San Pablo, Cristo quiso hacernos partícipes de la redención, colaborando en esa redención, ofreciendo nuestros propios sufrimientos como corredentores. Si eso lo dice San Pablo de él, con mucho más motivo, obviamente, podemos decirlo de la Virgen, María corredentora, pero que nos invita a ser también nosotros corredentores. ¿Qué es lo que te va mal? Ofrécelo al Señor. Colabora con Cristo en la redención. Únete al Señor en ese problema, como hizo María, como han hecho los santos. Además de esta confianza que nos da empezar el año de la mano de la mamá, agarraditos a sus faldas, para que en medio de las tormentas ella nos saque a flote, aunque no merezcamos ser sacados a flote. Además de eso, hoy la liturgia dice que María es la Madre de Dios. Es decir, Jesucristo es Dios
Cuando en los primeros siglos, sobre todo recién dada la libertad a la Iglesia con el edicto de Milán por Constantino en el año 313, cuando empezó a debatirse públicamente, porque se podía, antes no se podía, quién era Cristo, después cuál era la relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, también se hablaba de quién era la Virgen. La gran lucha contra el arrianismo, que no ha terminado después de 2000 años, en la gran lucha contra el arrianismo, la mayor parte, no hay que olvidarlo nunca, de los obispos católicos eran arrianos, es decir, no eran católicos, aunque figuraban como obispos católicos. Eran arrianos, es decir, no creían en la divinidad de Cristo, creían que Jesucristo era un superhombre, un gran hombre, un mediador entre Dios y los hombres, pero no era Dios. Era imposible para ellos pensar que Dios se había hecho hombre, había asumido toda la fragilidad, toda la limitación del hombre. ¿Cómo podía Dios, pensaban, haber nacido en una cueva de ganado? ¿Cómo se podía haber rebajado tanto? ¿Cómo podía haber muerto en una cruz? ¿Cómo podía haber exclamado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era imposible que aquel hombre fuera Dios. Era una especie de semidios, como creían los paganos en los dioses, cuando los dioses tenían relaciones con mujeres y engendraban hijos que eran semidioses. Eso era Cristo para, repito, la inmensa mayoría de los obispos supuestamente católicos del mundo. Incluso el propio Papa de la época titubeó y dudó porque el emperador, el poder, también era arriano. Incluso el Papa titubeó, nunca negó la divinidad de Cristo, pero estuvo así, e incluso el gran defensor de la divinidad de Jesús, San Atanasio, incluso a él, en una de sus cartas, le pone en entredicho. ¿Quién defendió la divinidad de Jesús? El pueblo. Ese sensus fidei, ese sentido de la fe que tiene el pueblo. Ellos no se dejaban engañar por teorías complicadas, abstractas, extrañas. Ellos decían, Cristo es Dios. Estaba en la palabra de Dios, por supuesto. Cristo es Dios. Lo mismo que aquel Tomás, pecador, pero que después de comprobar que Cristo había resucitado, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Lo mismo que aquel otro pecador, un asesino, que moría en la cruz, al lado de la cruz donde moría Jesús, y dijo, Señor mío y Dios mío también, porque regañó a su otro compañero y le dijo, no te importa ofender tú a Dios estando en el mismo suplicio que él. Nosotros también, el pueblo también, tiene que volver a decir hoy, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y cuando se celebró el concilio de Éfeso, donde se debatía precisamente la divinidad de Jesús, dicen que el pueblo entró en la iglesia de Éfeso, en aquella ciudad donde había vivido la Virgen, en aquella ciudad donde había sido sepultado San Juan el Evangelista, y que el pueblo entró y rompió las puertas de la catedral. No sé si es una leyenda o una tradición, pero es lo que dicen, y que entró gritando dentro del templo donde, repito, la mayoría de los obispos eran arrianos, y entró gritando Teotokos, en griego, era el idioma que hablaban, Teotokos, Madre de Dios, Madre de Dios. Eso es lo que hoy también celebramos. Cristo es Dios y María es su madre. Y aquello que concibió en su vientre era una sola persona, no eran dos. Una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin perder la naturaleza divina que compartía con el Padre y con el Espíritu, asumió la naturaleza humana y se convirtió en verdadero hombre. Y ella en verdadera Madre de Dios, sin ser diosa, fue siempre una mujer. Una mujer Madre de Dios, porque un hombre
era Dios, porque Dios se había hecho hombre. Así que hoy nos agarramos a las manos de la Virgen en medio de las tormentas y suplicamos: apiádate de nosotros, consuelo de afligidos. Apiádate de nosotros, refugio de pecadores. Apiádate de nosotros, corredentora. Apiádate de nosotros, ayúdanos en los momentos de oscuridad. Ayúdanos también para que no se nos suban a la cabeza los momentos de triunfo, de alegría, de éxito. Y proclamamos que ella es Theotokos, que ella es Madre de Dios, que su Hijo es Dios y que las palabras de su Hijo, por ser palabras de Dios, no pasarán nunca y no necesitan nunca ser actualizadas, en el sentido de ser leídas en contra de cómo fueron leídas e interpretadas durante 2000 años. Que la Theotokos, la Madre de Dios, interceda por nosotros y que nosotros podamos ser dignos hijos de tan gran Madre. Que así sea.